Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y comentario de la obra de Sigmund Freud. Estamos en tres ensayos de una teoría sexual o tres ensayos para una teoría sexual, dependiendo del traductor. Estamos entonces en el volumen 7 de la obra de Sigmund Freud, edición Amor Ortu. Digamos, este dato cobra relevancia en el momento en el cual digamos, podemos nombrar las características de este tiempo, de este espacio. He estado haciendo una reconstrucción histórica del psicoanálisis a partir de la pandemia, es decir, dado que la pandemia me forzó a suspender muchas actividades en mi convivencia diaria, me dispuse por mi cuenta de hacer una reconstrucción del psicoanálisis de modo histórico, es decir, empecé en este canal de YouTube a hacer una lectura texto por texto de Sigmund Freud desde el principio. Ahorita el día de hoy es 9 de agosto del 2021, ya tengo algunos meses grabando casi diario. Me he visto interrumpido por cuestiones técnicas y en este momento ya estamos en el volumen 7, página 157. Este va a ser un video, yo espero que corto en el sentido del contenido, el peso o digamos la complejidad del contenido. Esta página, digamos, trae por título lo que nos presenta Sigmund Freud como el segundo de sus ensayos sobre teoría sexual. Ajá. Entonces, este segundo ensayo tiene por título La sexualidad infantil. Por supuesto, iremos viendo a qué se refiere Freud. Vamos a acercarnos al texto sin ningún prejuicio, incluso va a ser algo difícil para mí, no solo porque ya había hecho una lectura de este texto, sino por mi propia línea de pensamiento, mi propia línea de investigación en el psicoanálisis, la cual yo denomino psicoanálisis del Estado. En este momento, entonces, yo los invitaría a dejar que el texto hable por sí solo y recordar que, en último término, simplemente Freud está haciendo uso de palabras que le son útiles para describir los fenómenos a los que él se enfrenta y los que él se enfrentó, perdón, a los que él se enfrentaba. Es porque el doctor Freud murió en, si mal no recuerdo, septiembre de 1939, poquito antes de que se declarara la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos a escuchar entonces lo que el doctor Freud nos dice en esta introducción de su segundo ensayo, La sexualidad infantil. Dice el texto: el descuido de lo infantil, esto viene como un subtítulo, forma parte de la opinión popular acerca de la pulsión sexual, la afirmación de que ella falta en la infancia y solo despierta en el periodo de la vida llamado pubertad. Recordemos que este texto es de 1905, es decir, ya ha pasado mucho tiempo y aún así el doctor Freud empieza ligando su pensamiento, su línea de investigación, que en este caso es la sexualidad humana, a una corriente de pensamiento científico que bien ya había empezado antes de su intervención. Es decir, Sigmund Freud se une a toda esta corriente de pensamiento a través de la cual, en primero, se pueden dividir los periodos de la vida en infancia y en pubertad, que podríamos llamarlo hoy adolescencia, juventud temprana. Ajá. Entonces, lo que nos dice Freud acerca de la pulsión sexual, de este instinto sexual, de esta necesidad sexual, por supuesto, contraponiéndolo con una opinión popular, que esta opinión popular se ha platicado desde el capítulo número 1, desde el primer ensayo de teoría sexual, es una forma a través de la cual no individuos, sino una colectividad, aquí podríamos sostener lo popular, sostiene al respecto de la infancia y al respecto de la pulsión sexual. Ajá. Es decir, y puesto en otras palabras, lo que acabamos de leer, en términos generales, la gente, sin definir a individuos, la gente cree que en la infancia no hay ninguna necesidad sexual, no hay ninguna inclinación sexual, no hay ninguna pulsión sexual. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. No es este un error cualquiera. Tiene graves consecuencias, pues es el principal culpable de nuestra presente ignorancia
acerca de las bases de la vida sexual. Un estudio a fondo de las manifestaciones sexuales de la infancia nos revelaría probablemente los rasgos esenciales de la pulsión sexual. Dejaría traslucir su desarrollo y mostraría que está compuesta por diversas fuentes. Entonces, esta opinión sexual, estaba yo aquí combinando la palabra opinión con pulsión, dice Freud, es un error. No es que falta la pulsión sexual en la infancia. Y por supuesto, esta, digamos, aproximación, debemos destacarlo, se hace ciertamente desde la experiencia del trato con pacientes del doctor Freud, específicamente el trato con neuróticos. Si tienen, digamos, duda acerca de el uso de la palabra neurosis, he hecho también en este abordaje de 3 ensayos para una teoría sexual un breve esbozo acerca de la historia de la salud mental. Por supuesto, en los videos pasados estuvimos hablando acerca de la conformación de una idea de normalidad conforme a las estructuras médicas, estructuras jerárquicas médicas, me refiero, conforme también, ¿por qué no decirlo?, a la opinión popular, que es destacable, ¿no? Eso es algo que yo abordo en mi libro, tratando de no hacer mucha promoción, tratando de no meterme mucho en mi propio texto, sobre el problema de la moral. Este fue el capítulo penúltimo en mi libro. Podrán encontrar una lectura de mi libro completo en este canal de YouTube. Al final, en la descripción, hallarán perdón, no en la descripción, al final de este video hallarán un link aquí en la pantalla de toda una lectura de mi primera edición. Pero bueno, esta, digamos, mención de la opinión popular al respecto de una idea que se puede tener, incluso, ¿por qué no decirlo? Ustedes, yo, acerca de una pulsión sexual. Ahí justamente empieza una complicación por el uso de la palabra pulsión en Freud. Ahorita yo he estado hablando, yo he estado mencionando otras aproximaciones de acuerdo a las traducciones, de acuerdo a los traductores, perdón, de la palabra Trieb en alemán. Trieb, podríamos nosotros escribirla en el traductor de Google, por supuesto del alemán al español, para saber más o menos qué es lo que el doctor Freud reconocía como pulsión. Instinto, inclinación, necesidad. Ahorita estoy usando estas palabras, pero de ser estrictos, recordemos que, y esto lo he dicho en videos pasados, sobre 3 ensayos de teoría sexual, el texto Pulsiones y destino de pulsión en el volumen 14, este que estoy sosteniendo en mi mano, nos dice que la pulsión es un concepto. Es decir, no podemos siquiera aterrizar la palabra o el concepto de pulsión ni en lo inconsciente, ni en la conciencia, ni en lo anímico, ni en lo somático. Es simplemente una idea. Una idea que nos permite acercarnos a lo que no solo se manifiesta en la conducta humana, sino también se manifiesta en, digamos, el terreno inmaterial, en las fantasías, en los empujes que tenemos, ¿no? Y esto lo podemos ver también a través de la dinámica de la represión. Pero esto ya ahondaremos, por supuesto, con mucho más detalle en un tiempo, digamos, igual y posiblemente en este texto. Ahorita lo que quisiera yo ahondar es al respecto de la pulsión sexual. Ahorita podría citarles sin abrir el volumen 14, que es donde encuentran ustedes pulsiones y destino de pulsión. No solo que la pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, es decir, que no es ni emocional, no es ni psicológico y tampoco es corporal, no es fisiológico, la pulsión. Sin embargo, este concepto, esta idea de una pulsión nos permite distinguir, entre otras cosas, la subjetividad. Entre otras cosas que digamos, este producto que podemos concebir como la mente humana, esta construcción de cada uno de nosotros, justamente pasa por un intermedio a través del cual nosotros podemos atribuir cierto valor
por supuesto, subjetivo. Y aquí, por supuesto, me estoy tratando de apoyar en el concepto de pulsión para poder distinguir la formación del fenómeno del placer y del dolor. En otras palabras también, y esto lo distinguiremos en un futuro, la satisfacción de la insatisfacción. Ahorita vamos a continuar con el texto. Un estudio a fondo de las manifestaciones sexuales de la infancia, repito, nos revelaría probablemente los rasgos esenciales de la pulsión sexual. Dejaría traslucir su desarrollo y mostraría que está compuesta por diversas fuentes. Cosa notable, nos dice el texto. Los autores que se han ocupado de explicar las propiedades y reacciones del individuo adulto prestaron mucho mayor atención a la prehistoria constituida por la vida de los antepasados. Vale decir, atribuyeron una influencia mucho más grande a la herencia que a la otra prehistoria, la que ya se presenta en la existencia individual, la infancia. Esto, por supuesto, es una observación que Freud hace a la ciencia de su época, pero no podría estar tampoco descabellado ligarlo a la experiencia o a la construcción de un sujeto humano al momento presente. Esto lo hago, por supuesto, este comentario lo hago desde mi propia experiencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se habla, por ejemplo, de una constitución genética para determinar no solo las manifestaciones sexuales de los individuos, sino también, por qué no decirlo, las manifestaciones patológicas. En otras palabras, en la formación como profesional de la psicología, se nos decía que la enfermedad mental, llámese esquizofrenia, llámese paranoia, llámese el nombre que ustedes le quieran poner, porque recordemos también, hay una enorme gama de posibilidades, no solo de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, sino también de el CIE-10, ¿cómo se llama? CIE-10, perdón, ya está en la 11ª edición. Este otro manual, el CIE-10, perdón, CIE-11, es publicado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por supuesto que las autoridades médicas, ya sea internacionales, ya sea nacionales, repito, ya sea internacionales o de los países, van a determinar lo que se considera apropiado para poder diagnosticar cualquier patología mental. Entonces, aquí, por supuesto, se habla en el texto sobre la sexualidad, sobre cómo se va conformando lo que ya en etapa adulta llamamos sexualidad. Y esto no de acuerdo a una opinión popular, aquí es importante notarlo, se está hablando ya de la comunidad científica. Continúa el texto. Entonces, esta comunidad científica, antes de continuar, perdón, hacía énfasis no en cómo se conformaba el individuo al respecto de su propia historia, sino al respecto de una historia genética. Continuamos. ¿Y eso qué? Según debería suponerse, la influencia de este periodo de la vida es más fácil de comprender y tendría títulos para ser considerada antes que la de la herencia, perdón. Aquí viene la nota a pie de página número 1, nos dice Strachey, esta nota se agregó en 1915, entonces dice Freud en la nota 1. Por cierto, no es posible individualizar la cuota correspondiente a la herencia antes de apreciar a la perteneciente a la infancia. A ver, otra vez, no es posible individualizar, podemos decir, señalar de forma clara la cuota correspondiente, es decir, la carga, el valor, no podemos señalar el valor de la herencia común, de la herencia genética, podríamos decirlo, antes de apreciar a la que pertenece a la infancia. Esto es importantísimo, un poco difícil, ciertamente, de poder distinguir el sentido y el valor de las palabras de Freud. Lo digo yo, a ver, no estamos condicionados por la genética. Hablando
por supuesto, al respecto de la conformación de la sexualidad. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestras formas en las cuales nos vamos apropiando del mundo a través de la experiencia, placer, dolor, satisfacción, insatisfacción, son subjetivas, son personales. Ajá. Y esto, por supuesto, ligado no solo a una historia genética, que por supuesto nos brinda un cuerpo y nos brinda estructuras sociales para convivir, para relacionarnos con el mundo, sino que al respecto de nuestra propia historia. Ajá. Se trata de identificar no en la genética la condición por la cual nosotros adquirimos una relación con la vida. Ujú. Se trata de también recordar que como individuos participamos en esta apropiación de la vida que hemos de llamar sexualidad. Ajá. Dice el texto, es cierto que en la bibliografía hallamos ocasionales noticias acerca de una práctica sexual temprana en niños pequeños, acerca de erecciones, de la masturbación y aún de acciones parecidas al coito, pero se las menciona siempre como procesos excepcionales, como curiosidades y como horrorosos ejemplos de temprana corrupción. Recordemos también algo que hemos ido observando en el estudio de este texto. Recordemos, se publicó en 1905, hace 116 años. Ujú. Hoy es 9 de agosto de 2021. Pero en aquellos tiempos, la comunidad médica, no estoy hablando, digamos, de la opinión popular, la comunidad médica, digámoslo, las sociedades organizadas de médicos en Viena, consideraba eh, ciertas condiciones de enfermedad bajo el nombre de degeneración. Ajá. Algo que, digamos, podríamos entenderlo desde fuera de las comunidades médicas como una forma de ataque, por ejemplo, diciéndole a una persona, eres un degenerado o una degenerada. Ajá. Eso, en un contexto médico, tenía, por supuesto, el objetivo no de condenar, sino de decir, es usted de forma particular. Ajá. Y por supuesto, es usted un enfermo. Y por supuesto, yo le voy a ayudar. Ajá. Puedo decir esto por el estudio del primer capítulo de justamente 3 ensayos de teoría sexual, en el cual les comento mi experiencia. Yo me espanté por la palabra aberraciones sexuales, que fue el título del primer capítulo, ajá, o del primer ensayo. Yo decía, bueno, es que Freud está atacando. No, Freud, como médico, usa la palabra aberración, que también tenía un uso dentro de la comunidad médica de su tiempo. Ajá. Aberración, degeneración, aquí usa la palabra corrupción, pero vemos también que dentro de todo esto, digamos, se abrazan valores morales, no propiamente atribuidos a una religión en particular. Esto es importantísimo. Es más bien como una manifestación popular, ideológica. Ajá. Aquí, por supuesto, estoy guardándome mucho de mis palabras, porque ciertamente mi propio trabajo me permite decir que esta apropiación de la naturaleza humana es sin duda una manifestación más de la sexualidad humana. Ujú. Esto, por supuesto, merece un aclaramiento, una aclaración con mayor detalle, pero simplemente diré que en la conformación de una normalidad, en la conformación, digamos, de una idea, aunque sea subjetiva de lo que se vale y lo que no, ya nos introduce como seres humanos en una noción tanto de bondad como de maldad, normalidad, anormalidad, salud, enfermedad y también lo que subyace a todo esto, la posibilidad de moldear a los demás, a los seres humanos, a través del castigo. Ajá. El control. Esto, por supuesto, ya no lo podemos nosotros desligar como una manifestación más de la sexualidad humana en el momento en el cual nosotros como niños fuimos introducidos al mundo justamente a través de un proceso de moldeamiento por medio de nuestros padres. Ajá.
Ahorita vamos a continuar con el texto. Regresando, voy a repetir esta palabra, esta porción del párrafo. Es cierto que en la bibliografía hallamos ocasionales noticias acerca de una práctica sexual temprana en niños pequeños, acerca de erecciones, de la masturbación y aún de acciones parecidas al coito, pero se las menciona siempre como procesos excepcionales, como curiosidades o como horrorosos ejemplos de temprana corrupción. Que yo sepa, ningún autor ha reconocido con claridad que la existencia de una pulsión sexual en la infancia posee el carácter de una ley. Y en los escritos ya numerosos acerca del desarrollo del niño, casi siempre se omite tratar el desarrollo sexual. Viene aquí la nota a pie de página número 2. Tiempo después, la afirmación del texto me pareció a mí mismo tan osada que me impuse la tarea de volver a cotejarla recorriendo la bibliografía. Es decir, y esto es importantísimo también notarlo, el doctor Freud se leyó, ahorita voy a repetir este texto que nos presenta el doctor Freud, pero el doctor Freud se leyó y encontró lo que él había escrito, lo que les acabo de leer, difícil de aceptar, difícil de creer, y volvió a leer todos los autores, toda la bibliografía científica que en su momento pudo conseguir. Ajá. Continúa la nota 2. Resultado de este reexamen fue dejarla intacta. El estudio científico de los fenómenos de la sexualidad en la infancia, tanto corporales como anímicos, se encuentra en sus primeros pasos. Recordemos, 1905. Un autor, voy a leerlo, digamos, como se pronunciaría en su idioma original. Bell, deletreado es B labial, B grande, E doble L. Bell en 1902 observa, viene una frase en inglés, déjenme ver si tiene, aquí está. La traducción al español nos dice, no conozco ningún científico que haya hecho un cuidadoso análisis de la emoción tal como lo vemos en el adolescente. Esa es la frase de Bell, la cita de Bell de 1902. Continúa la nota número 2. Manifestaciones sexuales somáticas del periodo anterior a la pubertad han sido objeto de atención solamente a raíz de fenómenos degenerativos y como signos de degeneración. Repito, degeneración no desde el concepto moral, no con el objeto de atacar, sino con el objeto de estudiar, digámoslo así, alteraciones de la función sexual, alteraciones de la, ¿cómo decirlo? De la constitución, alteraciones del desarrollo sexual. Esta palabra degeneración es usada en el contexto médico. Continúa la nota 2. En ninguna de las exposiciones de psicología infantil que he leído se encuentra un capítulo sobre la vida amorosa. Esto vale para las conocidas obras de Preyer, 1882, Baldwin, 1898, Pérez, 1886, Strumpel, 1899, Gross o Grus, es Groos, 1904, Heller, 1904, Soli, 1898 y otras. Por supuesto, para saber todas los libros, las investigaciones referentes a estos autores, podríamos y tendríamos que irnos a la, ¿cómo se llama? La bibliografía del volumen número 7. Esto no lo podremos hacer ahorita, nos tomaría muchísimo tiempo, pero vamos a continuar con la nota número 2. Es una nota extensa. La revista Die Kinderfehler o Las deficiencias del niño, desde 1896 en adelante, nos proporciona la impresión más clara del estado actual de cosas en este campo. En el campo, y esto es importante hacerlo notar, de la vida sexual del niño ligado con su vida amorosa. Y esto es fabuloso, fascinante e importante. La vida sexual del niño se manifiesta en su vida emocional, en su vida amorosa. Eh, les invitaría mucho a revisar el caso de Dora,
que ya está por supuesto en este canal, son los primeros videos del volumen 7º de Sigmund Freud. Fue de hecho la obra que nos ocupó antes de 3 ensayos de teoría sexual. Ajá. En este caso de Dora, podemos ver cómo la sexualidad de Dora, hablándolo, digámoslo así, la manifestación patológica de Dora, los síntomas histéricos de Dora, son la manifestación negativa, digámoslo así, son la forma a través de la cual la psique de Dora manifiesta su sexualidad, reprimiendo esa sexualidad en sus síntomas. Ajá. De esta lógica ya se habló en los capítulos pasados de 3 ensayos y se habló también un poco en el mismo caso de Dora. Ajá. Vamos a continuar. No obstante, uno se convence de que descubrir la existencia del amor en la infancia es innecesario. Repito, esto es como mucho más claro. No estamos hablando, en todo caso, de masturbación infantil. No estamos hablando de niños siendo abusados. Estamos hablando literalmente de niños que aman. Repito, niños que aman. Eso es, digamos, la manifestación más pura, más observable de la sexualidad infantil. Al momento yo, por ejemplo, de presentar mi tesis ante muchos colegas, ante muchos compañeros abogados, hay gente que piensa inmediatamente que mi libro trata sobre niños siendo abusados y esto, por supuesto, no podemos entenderlo más que como un apartamiento, una represión que esas personas hacen de su propia sexualidad infantil. Ajá. Es decir, yo, por ejemplo, amando de niño, amando a mis padres siquiera, no, eso no puede ser. Y por supuesto, por un lado, digo, puedo entender este tipo de manifestaciones, este tipo de represiones, este tipo de apartamientos de la propia experiencia, porque ciertamente esas primeras relaciones amorosas del niño con sus padres tienden a la frustración, tienden al desengaño, tienden justamente al dolor. El dolor más profundo que un ser humano pueda experimentar no es golpeando al niño. Simplemente, por ponerles un ejemplo, es, ¿por qué vas con mi papá si mi papá te pega y tú sigues regresando con él? ¿Por qué? Es que es mi pareja, es mi esposo, pero te maltrata. Es mi esposo. Y eso uno como niño lo tiene que aceptar. Y es un dolor, por supuesto, terrible. Y no estamos aquí hablando de un niño siendo golpeado. Es un niño que ve la relación paterna, la relación, digamos, que lo trajo a la vida, y suponiendo esto como un ejemplo tomado de una familia, entre comillas, normal. Ajá. Una familia que no está proponiéndose en su educación al niño educarlo, por ejemplo, a través de la agresión. No, simplemente la realidad al niño, a la niña, por supuesto, le trae un duro golpe a sus ideas, a sus fantasías y a sus deseos. Ajá. Eso, por supuesto, es un fenómeno que se acoge en el psicoanálisis bajo la sexualidad infantil. Ahorita vamos a regresar al texto. Repito, estamos y seguimos en la nota número 2, es una nota extensa que tiene incluso un agregado. Estoy viendo, estamos ahorita en la página 158. Esa campana, no sé si la escuchan, es el camión de basura pasando justamente en este momento frente a mi casa. Pero bueno, servicios sanitarios de la Ciudad de México. A ver, no me voy a quejar, realmente no es una queja, es un pequeño inconveniente para mi propósito. Entonces, repito, no obstante, uno se convence de que descubrir la existencia del amor en la infancia es innecesario. Pérez en 1886 aboga en favor de ella, es decir, es necesario, según Pérez, no sabemos qué Pérez, pero un Pérez, un investigador llamado Pérez, dice, es necesario reconocer que los niños
Aman. Es todo. Aman. K. Gross o Grus, no sé realmente cómo se pronuncia. Es que no sé si sea de un pueblo inglés, no sé si sea de un pueblo ruso, rumano, no sé. 1899 menciona como cosas de todos conocida el hecho de que, entre comillas, muchos niños son accesibles a emociones sexuales ya muy temprano y sienten hacia el otro sexo un impulso de contacto. Ahí se cierra la cita de Gross. Continúa Freud en la nota 2. El caso más reciente de emergencia de emociones amorosas sexuales, entre paréntesis y palabras en inglés, sex love, estas palabras van ligadas por un guión, en la serie de observaciones de Bell en 1902, concierne a un niño a mediados de su tercer año. Sobre esto, véase también Havelock Ellis. Es un libro, el título está en alemán, voy a latinizarlo, disculpen mi alemán, Das Geschlechtsgefühl, Das Geschlechtsgefühl, traducción de Von Curella o Curella, de 1903, apéndice 2. Ahí entonces simplemente Freud nos dice, vayan a leer también Havelock Ellis, que es otro investigador muy famoso y muy recurrente en sus citas por el doctor Freud. Lo que sigue todavía la nota número 2. Nos dice aquí James Strachey, lo que sigue se agregó en 1910, 5 años después de la primera edición. El juicio formulado en el texto sobre la bibliografía acerca de la sexualidad infantil ya no puede sostenerse tras la aparición de la gran obra de Stanley Hall, 1904. El libro reciente de A. Moll, M-O-L-L, de 1909, no ofrece motivo para una modificación de esa índole. Véase, por otra parte, Bleuler, 1908, lo que sigue se agregó en 1915. Después, un libro de Jung Helmut, 1913, ha tomado plenamente en cuenta el descuidado factor sexual. Es una nota larga, ahí terminó la nota número 2, pero debo decirles que ya estamos a más de la mitad de este texto. Con la nota 2 se termina el descuido de lo infantil, que ha sido la primera aproximación del doctor Freud a la sexualidad infantil por la comunidad médica. Y sin embargo, debemos destacar cómo la comunidad médica de 1905, en primer lugar, parte de la opinión popular. Y es que esto es fascinante, ciertamente. La opinión popular dice, no, no hay necesidad sexual en el infante. No hay, simplemente no existe. Eso era 1905, Viena, Austria. Y a partir de esa opinión popular, los científicos, ya no estamos hablando de cualquier persona, la sostienen. Al menos hasta 1908, 1909. Por supuesto, sin hacer mención a 3 ensayos de teoría sexual del doctor Freud. Entonces, esta opinión popular influye fuertemente en la concepción científica. Y esto, debo decirlo, aún al día de hoy. De tal forma que los científicos de 1905, y por qué no decirlo también de 1921, sostienen con un objeto también de velar por la propia integridad, que la necesidad sexual, que el impulso sexual, que el instinto sexual, que la pulsión sexual falta en la infancia. Esto, por supuesto, no lo puede hacer un psicoanalista. Y es aquí también como podemos ver, digamos, el valor científico del psicoanálisis. Es algo realmente muy sencillo, pero ahorita lo puedo nombrar de forma sencilla. Para nombrarlo tuve que pasar por momentos muy fuertes, por momentos de mucha vergüenza con mi analista. Lo diré de forma directa. Yo, como ser humano, soy un sujeto que goza
Es todo. Me gusta vivir. Es todo. Me gusta ser como soy. Es algo que podríamos decir es tan sencillo. Tan sencillo como decir, los niños aman, los niños quieren. Y no me refiero al sentido sexual. Voy a decirlo con otras palabras. Los niños quieren a sus papás. Ahí está jugada la sexualidad infantil. No que los niños tengan relaciones con sus padres. No, no es eso. No es eso. Los niños aman. Los niños sienten tanto placer como dolor. Es todo. Es todo. Y yo, por supuesto, fui un niño. Y yo, por supuesto, gracias al análisis, pude reapropiarme de muchas de esas nociones infantiles, de esas ideas, de esos impulsos, de esas necesidades que yo desde niño tuve. Ajá. Apropiármelas, hablar de ellas. Por el momento no diré más. Por supuesto, es creo yo, una introducción muy clara acerca de la sexualidad infantil. No estamos hablando de gente degenerada en el sentido peyorativo de la palabra. Estamos hablando de gente que se ha apropiado de la vida de determinadas maneras. En otras palabras, niños que les gusta vivir. Es todo. Niños que por supuesto se convierten en adultos y que pueden llegar a establecer consigo mismos dinámicas, digamos, difíciles. Ujú. Tan sencillo como comer un helado de fresa, como tomar un chocolate, que por cierto ya lo tengo aquí. Acciones que nos pueden parecer tan, pero tan inocentes a unos observadores, digamos, terceros. Ustedes podrían verme a mí disfrutar de mi chocolate y condenarme, ¿por qué no? O, ¿por qué no? Verme comer mi chocolate con todo el gusto y hasta compartir mi placer, tomando ustedes en su propio tiempo, en su propio espacio, un chocolate. Así de sencillo. No hay que ir, digamos, a lo profundo, que eso se ve ya en análisis, eh, para poder nosotros, como individuos, seres humanos, apropiarnos de nuestra propia vida. Es que es tan lógico, tan sencillo y tan difícil. Vamos a continuar. Estábamos entonces finalizando el primer punto, el descuido de lo infantil. Se refiere a un descuido científico. Ajá. Continúa el texto. Amnesia infantil es el segundo punto, digamos, de esta introducción acerca de la sexualidad infantil. Ajá. Amnesia, ¿qué quiere decir? No nos acordamos. Perdón. Dice Freud, la razón de este asombroso descuido la busco, en parte, en los reparos convencionales de los autores a consecuencia de su propia educación, y en parte en un fenómeno psíquico que hasta ahora se ha sustraído de toda explicación. Aludo a la peculiar, se destaca esta palabra, amnesia, que en la mayoría de los seres humanos, no en todos, entre paréntesis, cubre los primeros años de su infancia, hasta el sexto o el octavo año de vida. Hasta ahora no se nos ha ocurrido asombrarnos frente al hecho de esa amnesia, pero tendríamos buenas razones para ello. En efecto, se nos informa que en esos años, de los que después no conservamos en la memoria sino unos jirones incomprensibles, reaccionábamos con vivacidad frente a las impresiones, sabíamos exteriorizar dolor y alegría de una manera humana, mostrábamos amor, celos y otras pasiones que nos agitaban entonces con violencia, y aún pronunciábamos frases que los adultos registraron como buenas pruebas de penetración y de una incipiente capacidad de juicio. Y una vez adultos, nada de eso sabemos por nosotros mismos. ¿Por qué nuestra memoria quedó tan retrasada respecto de nuestras otras actividades anímicas? No sé si se está escuchando. Tengo configurado el micrófono para grabar los ruidos ambientales lo menos posibles, pero en este momento está pasando el camión de los helados frente a mi casa. Y esto no lo tenía calculado.
por supuesto, un pequeño accidente feliz. Yo haciendo ejemplos acerca de tomar helados, se me antoja uno de chocolate, pero estoy grabando y además tengo ya mi chocolate conmigo. Es que en serio, a veces sonreír puede ser la acción tan fácil y nosotros, en nuestra relación con nosotros mismos, la hacemos tan difícil. Va, voy a repetir esto. Es que aquí este texto aborda la infancia, el fenómeno que conocemos como la infancia, ese periodo, digamos, tan oscuro, con tanta luz, con tanta claridad, me refiero, es sin duda un empeño científico. Se nos informa que en esos años, de los que después no conservamos en la memoria, sino unos jirones incomprensibles, reaccionábamos con vivacidad frente a las impresiones. Repito, vivacidad. Sexualidad infantil simplemente quiere decir, los niños están vivos. Es todo. Dice el texto, sabíamos exteriorizar dolor y alegría de una manera humana. Los niños sienten dolor y alegría, sexualidad infantil. Mostrábamos amor, celos y otras pasiones. Los niños sienten, es todo. Que nos agitaban entonces con violencia, pasiones. Y aún pronunciábamos frases, es decir, éramos inteligentes, siendo pequeños, siendo niños, nos dábamos cuenta de nuestras capacidades y los adultos sabían darse cuenta de esas capacidades. ¡Pum! En serio, un niño puede hacer temblar no a un adulto, sino la estructura del mundo. No porque, ¿cómo decirlo? No porque sea solo brillante, sino porque ve las cosas con mucha más claridad, mucha más facilidad que nosotros como adultos. A veces parecería que el tiempo justamente nos trae una mayor complicación, no solo de la deseada, sino también de la necesaria para vivir. Continúa el texto. ¿Por qué nuestra memoria quedó tan retrasada respecto de nuestras otras actividades anímicas? Está hablando de nosotros mismos. Máxime, ahorita vamos a ver, máxime cuando tenemos fundamento para creer que en ningún otro periodo de la vida la capacidad de reproducción y retención, está hablando de la memoria, es mayor, justamente que en los años de la infancia. Esta palabra máxime, podríamos decirlo más aún cuando tenemos razones para creer que en ningún otro momento de la vida nuestras capacidades intelectuales fueron mejores que en la infancia. ¿Por qué? Porque si nosotros recién estrenado nuestro cuerpo tenemos toda nuestra capacidad intelectual, olvidamos la infancia? Viene aquí la nota número 3. Véase mi ensayo sobre los recuerdos encubridores, les voy a dejar un link en la descripción. Intenté solucionar uno de los problemas que se enlazan con los recuerdos infantiles más tempranos. Lo que sigue se agrega a la nota 3 en 1924. Véase también capítulo 6 de Psicopatología de la vida cotidiana. Estos dos textos ya los tengo leídos, se los voy a compartir al final de este video, en la descripción de este video. Vamos a continuar el texto principal. Ya estamos en la página 159. Nos dice Freud. Por otro lado, tenemos que suponer o podemos convencernos de ello, merced a la indagación psicológica de otras personas, que esas mismas impresiones que hemos olvidado dejaron, no obstante, las más profundas huellas en nuestra vida anímica y pasaron a ser determinantes para todo nuestro desarrollo posterior.
No puede tratarse, pues, de una desaparición real de las impresiones infantiles, sino de una amnesia semejante a la que observamos en los neuróticos respecto de vivencias posteriores, y cuya esencia consiste en un mero apartamiento de la conciencia, entre paréntesis, represión. Es decir, y esto es importante, el carácter de la sexualidad infantil se refleja en la constitución de la mente humana en el momento en el que nosotros establecemos un criterio a través del cual filtramos incluso vivencias presentes de nuestra edad adulta. Aquí les podría hacer un ejemplo muy fácil de notar en mi vida amorosa. Seguramente ustedes podrán hacerme otros. Recordemos, no voy a hablar acerca de mi, mi, el sexo, no, no, mi vida amorosa. Mujeres con las que he convivido que simplemente no pueden tolerar la negativa. Mujeres con las que he salido, así nada más. No estoy hablándoles más que de esto, por ejemplo, una pareja que tuve que no soportaba ver que yo disfrutara la comida. Otra pareja que tuve, una amiga, pero una amiga muy cercana, que no toleraba literalmente que yo pensara. No estoy hablando, digamos, de pensamiento feo, destructivo. No, no, no. Simplemente que yo pensara. Es todo. Si, por ejemplo, eh, esto es una exageración, una hipérbole, por supuesto. Se nos entregaba una hoja en blanco y ella hiciera, por ejemplo, un círculo. Si yo hago un triángulo, yo estoy mal. Y por supuesto, vienen los ataques, vienen los reclamos. Ajá. Con el abordaje de la obra de Freud, y que por supuesto les recuerdo un abordaje que yo he hecho desde 2009 a la fecha, yo pude distinguir que eso me esperaba exactamente en nuestra vida sexual si es que se llegaba a consumar, razón por la cual simplemente, ¿qué crees? Lo siento, querida, yo pienso, yo soy distinto, yo no soy tú. Y esto, por supuesto, nos hizo romper relaciones, no relaciones sexuales, simplemente relaciones de amistad. Es un ejemplo muy extraño, ustedes podrían encontrarlo extraño. Después de todo, ustedes son personas, yo soy persona. Hay diferencias y va a haber diferencias, pero al momento de establecer contacto social, al momento de querer establecer relaciones de amistad, eso puede quebrantar la simple diferencia. Y por supuesto, todo esto se manifiesta en el terreno sexual. Es que era inevitable también notarlo. Yo podía ver la desesperación en los ojos de la pareja de esta amiga. Yo podía ver cómo las demandas eran estrictas y por supuesto, con permiso, ¿no? Se vale, se vale decir adiós. No tenemos que sostener todas las relaciones. Me refiero a todas las relaciones sociales. Digo, pues bien por ella, ciertamente se queda con eso y pues yo me voy a otro lado, el mundo es muy grande y ciertamente no es la única mujer. Pero bueno, regresando al texto, para que nos vayamos aterrizando, ¿no? En cuestiones de la sexualidad humana, no estamos hablando de sexo necesariamente, estamos hablando simplemente de un hola, ¿cómo estás? Me caes bien, me gustas. Quisiera formar contigo pareja. Bueno, no, mejor no. Adiós. Continúa el texto. No puede tratarse, pues, de una desaparición real de las impresiones infantiles, sino de una amnesia semejante a la que observamos en los neuróticos respecto de vivencias posteriores y cuya esencia consiste en un mero apartamiento de la conciencia o represión.
Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que provocan esta represión de las impresiones infantiles? Quien solucione este enigma habrá esclarecido al mismo tiempo la amnesia histérica. Recordemos, la histeria ya no es considerada como una enfermedad mental por las organizaciones médicas mundiales. Si mal no recuerdo, ni las americanas, que influyen, por supuesto, en la Sociedad Médica y Psicológica de México, de mi país, ni en las sociedades internacionales, me refiero a la OMS. Ya no hay histeria, al menos no de acuerdo a ellos. Por supuesto que existe, solo que no es reconocido. Continúa el texto. Como quiera que sea, no dejaremos de destacar que la existencia de la amnesia infantil proporciona otro punto de comparación entre el estado anímico del niño y del psiconeurótico. Ya estamos por terminar, pero aquí es importantísimo. La amnesia infantil proporciona otro punto de comparación entre el estado anímico del niño y del psiconeurótico. Ujú. Mm. En otras palabras, la mente infantil y la mente del psiconeurótico, sea lo que eso sea, una condición patológica de 1905, se parece en esto. No se acuerdan. ¿De qué? Justamente de lo más importante. Pero en esa importancia, esto es importante también notarlo, no se trata de que el empeño de curación radique en recordar. Repito, no se trata de que la terapia sea recordar. Eso importante. Para que veamos también que una apropiación del psicoanálisis conforme a la psicología, conforme a una intención de hacerle bien a la humanidad, va a chocar con la misma humanidad. Dice el texto, bueno, este comentario lo hago por supuesto desde mi propia experiencia, pero esta experiencia no tiene que limitarse a círculos psicológicos, círculos psicoanalíticos de México o internacionalmente. Sí, es justamente una crítica a la ciencia que yo hago en mi abordaje del Estado mismo. Si nosotros nos empeñamos en sostener la verdad y despojamos a la gente de poder decir sobre sí mismo lo que quiera, incluso, ¿por qué no?, de negarse a sí mismo ciertos contenidos de su propia vida, estamos despojando a la humanidad del derecho de hacer y decir sobre ella misma, y por eso se nos identifica como, digámoslo así, piedra de tropiezo. Estoy hablando de la psicología en México. La población no nos quiere, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Hablando de la psicología, al psicoanálisis nunca nadie lo quiso. Eso es la verdad. Incluso nos acabamos de enterar que el mismo doctor Freud, al momento de formular su tesis, tiempo después la revisa y dice, no, esto no puede ser. No, pero así es. La comunidad científica prefiere no reconocer que los niños sienten, prefieren no reconocer que somos adultos porque fuimos niños. Eso es difícil. Dice el texto, ya encontramos un punto semejante, hablando, repito y recuerdo, esta comparación entre el niño y el psiconeurótico, el olvido. Ya encontramos un punto semejante cuando se nos impuso la fórmula de que la sexualidad de los psiconeuróticos conserva el estado infantil o ha sido remitida a él, es decir, a ese estado infantil. Y si la amnesia infantil misma debiera ponerse en relación con las mociones sexuales de la infancia, pregunta, ¿olvidamos porque sentimos? Y esto es también importante notarlo. No solo sentimos dolor y queremos olvidar ese dolor. Ahora una revolución aquí enfrente de mi casa, no sé qué está pasando, pero bueno. No solo queremos apartarnos del dolor. Un placer sentido en un momento incómodo va también a generar esa clase de rechazo, esa clase de repulsa, ese movimiento defensivo, no hacia el dolor, sino a un placer incómodo.
Vamos a continuar. Es, en verdad, es algo más que un mero juego de ingenio enlazar la amnesia infantil con la histeria. Perdón, con la histérica. Es decir, hablando de una condición específica de la psiconeurosis. Ajá. Esta última, que se halla al servicio de la represión, solo se vuelve explicable por la circunstancia de que el individuo ya posee un acervo de huellas némicas que se han sustraído a su asequibilidad consciente, ahorita lo voy a poner con otras palabras, y que ahora, mediante una ligazón asociativa, arrastran hacia sí aquello sobre lo cual actúan desde la conciencia, las fuerzas repulsoras de la represión. Nota número 4, pero antes de ir a la nota 4, repito el texto con otras palabras. Es algo más que pura asociación el hecho de ligar la amnesia infantil con eso que en 1905 se conocía con histeria. Ajá. Ustedes, al día de hoy, repito, 2021, podrán identificar un histérico o una histérica, repito, la histeria se presenta en los dos géneros, en los dos sexos. Primero, por gente que ustedes podrán nombrar como exagerados o exageradas. Segundo, por gente que les va a costar trabajo a los histéricos aceptar reglas. Ajá. Les va a costar mucho trabajo a los histéricos evitar enfermarse, evitar ser castigados. Van a tender mucho a la oralidad, alcohólicos, habladores, gente que en México podríamos nombrar como chismosos o chismosas. Gente muy inteligente, eso sí. Tengan cuidado. Los histéricos, las histéricas son individuos geniales e individuos que no se adaptan a las normas médicas, legales, sociales, y no por ello son enfermos mentales o no de acuerdo a mi propia concepción del psicoanálisis. Por supuesto, influido por la psicología. No son necesariamente sociópatas, no. Por ejemplo, el médico les puede dar su receta, pueden darles sus medicinas. Estas son 2 pastillas de menta que me obsequiaron en una comida. El médico, van ellos al médico, saben perfectamente lo que tienen la medicina en la palma de su mano y no se la toman. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí se la habrían de tomar. Es que está su salud en sus manos. Sí, tú lo has dicho. En sus manos. Hablando aquí de una autoridad, pues justamente, ¿qué ejemplo más claro? Los antivacunas. Pero es que este es un dilema no de salud mental, este es un dilema humano. Ellos no quieren vacunarse, pues que no se vacunen. Es un derecho, la salud no es una obligación. Repito este texto. Esta última, la amnesia histérica, que se halla al servicio de la represión, es decir, de eso yo no quiero saber nada. Hablando de la amnesia histérica, hablando también, digamos, de los hechos que llevan a una persona a adquirir una histeria, de eso no quieren saber nada. Por ejemplo, del control que ejercen sobre sus semejantes a través de la histeria, a través de la seducción, pero vamos a continuar. Solo se vuelve explicable por la circunstancia de que el individuo ya posee un acervo de huellas némicas que se han sustraído a su accesibilidad, que se han sustraído de su recuerdo consciente y que ahora, mediante una ligazón asociativa, porque eso es, digamos, la característica inevitable de lo psíquico, se arrastran hacia sí aquello sobre lo cual actúan. Despacio, vámonos despacio, ya estamos por terminar el texto, pero esto, un momento, ¿sí estoy grabando?
Un segundo, un segundo. Sí, sí estoy grabando. El micrófono está recibiendo señal. Bien. Podríamos decir que también el histérico, la histérica, no quieren recordar y ciertamente tienen derecho a olvidar. Al decir esto ya estoy, digamos, colocándome fuera de una concepción psicológica del psicoanálisis. Pero bueno, eh, repito, podríamos decir que el neurótico, la neurótica no quieren recordar, pero no va a ser cuestión solo de evitar eso. Capítulo 6, Psicopatología de la vida cotidiana. En ese capítulo estudiamos una concepción de la mente conforme al lenguaje. Lo que el histérico, la histérica no podrán evitar es el lenguaje. Es que hablar de una cosa no necesariamente trata solo de esa cosa. Lo que no se puede evitar es que asociemos inconsciente e inmediatamente, ¡pum!, lo que no queremos saber con otras cosas. Eso que nos duele o eso que nos gustó y que no queremos recordar que nos gustó, lo vamos a apartar, pero junto con ese apartamiento, digamos, de la conciencia, esa represión propiamente dicha, se va no solo eso, se van muchas otras cosas más. Es que yo puedo entender, y esto es un comentario que les hago muy personal, puedo entender que como seres humanos, hablando desde la psicología, procuremos la salud mental de nosotros y de nuestros semejantes en un sentido, digamos, de procurarles un alivio. Hasta ahí lo puedo entender. Lo que yo no puedo aceptar, digámoslo así, de la práctica psicológica, es que queramos imponer un alivio ahí donde el sujeto, hombre o mujer, no lo quiere. Es que podemos decir, es que lo vemos sufrir, la vemos sufrir. Sí, es cierto, pero aún como autoridades médicas, psicológicas, psiquiátricas, no podemos tomar la responsabilidad del individuo. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos atentando en contra de su propio derecho de vivir la vida como quiera, como pueda. Entonces, estamos viendo aquí una concepción ya mucho más clara de lo que es, digamos, una condición patológica en 1905, recuerdo. Ajá. Histeria, psiconeurosis. Condición que ya no se reconoce. Condición que, según las autoridades americanas e internacionales, eh, ya no está en sus manuales diagnósticos. El individuo ya no tiene relación consigo mismo, al menos no de acuerdo con estas autoridades. No se reconoce eso. Ujú. No se reconoce que los individuos pueden tener conflicto no con el mundo, sino consigo mismos. Nada más. Este conflicto es símbolo de patología mental, de acuerdo a las concepciones médicas, psicológicas y psiquiátricas del día de hoy, 2021, razón por la cual, si yo dijera, no sé qué día es hoy, ya podrían estar sospechando ciertos psiquiatras, ciertos psicólogos de que yo tengo una enfermedad mental. Ciertos, no todos. Y es también una de las dificultades y ventajas de la práctica médica, hablando de la medicina. Ajá. Ustedes pueden visitar a un médico. El médico les va a emitir su opinión profesional, pero no deja de ser una opinión. Podrán visitar a otro médico y obtener otra valoración del mismo problema. Podrían encontrar otro diagnóstico. Podrían visitar un tercer, cuarto, quinto médico. Puede ser
que algunos diagnósticos coincidan. Puede ser que otros diagnósticos varíen. ¿Quién tiene la razón y quién se equivoca dentro de este ejemplo? Puede ser que todos tengan la razón y al mismo tiempo todos vean el mismo problema desde múltiples puntos de vista. Regresando al texto, para no apartarme mucho sobre su explicación. Una ligazón asociativa. Partimos de que establecemos contacto con un elemento de nuestro mundo. Digámoslo el chocolate. El chocolate, por pura asociación, podría yo nombrarlo como sinónimo de sabor, tiene un color, tiene características, el chocolate. Se produce así, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Chocolate. Pero con mi afán de no querer saber nada del chocolate, aparto de mi propia vivencia, de mi propio lenguaje, la vainilla, la fresa, el café, el limón, las paletas, los helados, la primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita yo estoy nombrando asociaciones para el neurótico, para la materia de trabajo del psicoanálisis, y ustedes lo podrán notar. Esas asociaciones se harán difíciles. Pasó esto, usted tiene esta frase de su sueño. ¿Qué asocia con ella? Nada. No se me ocurre nada. Esperar. Puede ser que en ese momento nada ocurra, pero no soltar eso que el individuo crea, eso que el individuo se representa de cierta manera, esa porción de su vida que los individuos han formado a partir de su propia experiencia sensible y que usan para construir sus relaciones con todo el mundo. Continúa el texto. Nota número 4. Esta nota se agregó en 1915. No, dice Freud, no puede comprenderse el mecanismo de la represión si se toma en cuenta uno solo de esos dos procesos que cooperan entre sí. Ahorita vemos cuáles procesos. A título de comparación puede servir el modo en que los turistas son llevados hasta la cúspide de la gran pirámide de Giza, una de las pirámides de Egipto. De un lado los empujan, del otro los atraen. Véase La represión, de 1915. A ver, vamos a retomar el texto entonces para entender esta nota número 4. Entonces un individuo posee ya un acervo, digámoslo, un universo de huellas némicas, un universo de memorias que se han sustraído de su capacidad de recordar consciente. Y ahora, mediante una ligazón asociativa, arrastran hacia sí aquello sobre lo cual actúan desde la conciencia, las fuerzas repulsoras de la represión. Es decir, de eso yo no quiero saber nada, pero no de eso de mi pasado, sino de eso de mi presente. Ajá. Fuerzas atractoras, digámoslo así, eso que de nosotros, de nuestra infancia, no queremos saber, atrae sobre sí no tanto recuerdos, que sí pueden ser recuerdos, pero más bien representaciones. Ajá. Estas otras cosas que nos ayudan a formar palabras, cosas que nos ayudan a formar recuerdos, conceptos, ideas, pensamientos, fantasías, etcétera, 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 etcétera. Continúa el texto. Sin amnesia infantil, esto es el texto principal, sin amnesia infantil, podríamos decir, no habría amnesia histérica. Nota número 5, véase la carta Flis del 10 de marzo de 1898, volumen 1. Entonces se las voy a dejar en la descripción. Continúa el texto, ya estamos por terminarlo. En mi opinión, pues, la amnesia infantil que convierte la infancia de cada individuo en un tiempo anterior, por así decir, se destaca esta palabra, prehistórico, continúa, y le oculta los comienzos de su propia vida sexual, es culpable de que no se haya otorgado valor al periodo infantil en el desarrollo de la vida sexual. Un solo observador no puede llenar las lagunas que ello ha generado en nuestro conocimiento.
Se refiere al mismo, se refiere a Freud mismo. Es decir, y esto es importante también notarlo, Freud estudió la sexualidad infantil a través de los adultos, es decir, cómo los adultos de su época fueron conformando su propia sexualidad. 1905, Austria, Viena, Europa. Esa no es toda la sexualidad humana. Nos puso un buen ejemplo el doctor Freud. Hay que continuarlo. Dice el texto, ya en 1896 destaqué la relevancia de los años infantiles para la génesis de ciertos importantes fenómenos dependientes de la vida sexual y después no he cesado de traer al primer plano el factor infantil de la sexualidad. Fin de la introducción. Por supuesto voy a dejar este texto hasta aquí, esta lectura. Estamos ya en la página 160. Viene el primer capítulo que tiene por título El periodo de latencia sexual en de la infancia y sus rupturas, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Me voy a preparar para el coloquio del día de mañana. Eso se los compartí en el video de ayer, no, no es el día de mañana. Este video lo voy a estar compartiendo el día del mismo coloquio. Estoy muy emocionado, pero voy a prepararme ahorita. Los dejo, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.